¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con esta transmisión especial del 1 de enero de 1991 bajo la conducción de Amador Narcia y Pilar de la Torre. En Gaza se imponía toque de queda al celebrarse 26 años de la operación militar contra el Estado de Israel. La Unión Soviética comenzaba el año nuevo bajo expectativas de una economía difícil con inflación. El Papa Juan Pablo II oraba para que 1991 fuera un año de paz y no de guerra. El presidente Saddam Hussein se reunía con altos mandos militares en Kuwait en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Y el presidente de Estados Unidos, George Bush, admitía que su país pasaba por una marcada recesión económica. Vea, esa es la narración original. ECO con Amador Narcia. Cuatro palestinos fueron asesinados este martes por soldados israelíes. Los hechos ocurrieron durante las celebraciones del 26 aniversario de la primera operación militar contra el Estado judío perpetrada por el grupo Al-Fatah. Fuentes militares informaron que 2 palestinos murieron en Gaza y otros 2 en Cisjordania. En ambos territorios fue impuesto el toque de queda. La policía y el ejército se encuentran en estado de máxima alerta. Las celebraciones coincidieron con un enérgico discurso pronunciado por el ministro de la policía israelí, Ronnie Milo. Milo amenazó con dar muerte a los terroristas que asesinen a civiles israelíes. El aniversario conmemora la colocación de una bomba en un canal israelí por parte de infiltrados de Al-Fatah desde Jordania en 1965. Los guerrilleros de Al-Fatah, el principal grupo de la Organización para la Liberación de Palestina, pintaron lemas alusivos al aniversario en los muros de varias ciudades. La población colocó proscritas banderas palestinas en los tejados de las casas. Así comienza 1991 en el cercano Oriente. Durante 1990, la Unión Soviética vivió un intenso año político. En medio de una fuerte crisis política y económica, empieza el año nuevo en la Unión Soviética. Un año lleno de grandes desafíos para los poco menos de 300 millones de habitantes de este gran país, que no solo deberán aprender a convivir pacíficamente en las nuevas condiciones políticas, sino readaptarse a una economía de mercado. ¿Cuáles son sus pronósticos para este año? No sé, yo creo lo que dicen los astrólogos, es decir, que en 2-3 años la situación se normalizará, pero no antes. Yo tengo un poco de miedo, aunque espero que la situación se mejore, pero creo que este será un año muy difícil para nosotros. ¿Qué piensa de la economía de mercado? Nos mienten, no habrá economía de mercado. Nos han prometido tanto en los últimos años. ¿Y dónde están los resultados? Yo creo que todavía no hay una salida de la crisis. No soy ni optimista ni pesimista. Sobre la economía de mercado, creo que es positiva. ¿Y cree que se implementará este año? Creo que sí. En las repúblicas bálticas, de donde yo vengo, ya existe. Uno de los mayores temores de la población soviética este año nuevo es que la economía de mercado provocará inflación. ¿Cree que subirán los precios este año? No estoy enterada, pero mi salario no me alcanzará si suben los precios. He escuchado que sí van a subir los precios y no sé qué va a pasar. ¿Y qué piensan los expertos soviéticos sobre lo que pasará en 1991? Solo Dios sabe lo que pasará en 1991. El principal problema no es la crisis económica, sino la falta de orientación. Da la impresión que el gobierno no sabe manejar la crisis, ni tiene soluciones reales para salir de ella. Temo que nos espera un periodo difícil. No espero nada bueno para este año. La situación económica se deteriorará.
Deberemos recorrer el camino normal de la crisis, así que pensar en un boom económico es demasiado temprano. El mayor problema es el caos político. Estamos en una situación precatastrófica en que todo puede suceder. Creo que será un año muy difícil y que la gente manifestará su descontento. 1991 será un año crucial para la perestroika. Si el presidente Mikhail Gorbachev no logra estabilizar la situación económica y mantener al país unido, entonces habrá que considerar que este proceso fracasó. El Papa Juan Pablo II, durante su mensaje de Año Nuevo, expresó su ferviente esperanza de que 1991 sea un año de paz y no de guerra. Desde un balcón del Vaticano, Juan Pablo II deseó paz a todos los pueblos, especialmente a la zona del Medio Oriente. La aparición de Juan Pablo II se realizó después de la tradicional misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro. El sumo pontífice también proclamó 1991 como el año de la enseñanza social de la Iglesia. Juan Pablo II invitó a los católicos a tener mejor conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones sociales, así como desarrollar y difundir ese aprendizaje. El presidente iraquí Saddam Hussein realizó una inspección a sus tropas instaladas en Kuwait. Hussein se reunió con los mandos de la tropa, estimada en 500.000 de hombres. Al parecer, Saddam Hussein tan solo entiende el lenguaje de la fuerza. Así lo sostiene el vicepresidente de los Estados Unidos, que visitó con motivo del Año Nuevo a las fuerzas norteamericanas apostadas en Arabia Saudita. Quayle dijo que la comunidad internacional ha otorgado ya suficiente tiempo a Irak para retirarse de Kuwait, y los países de la fuerza multinacional y sus aliados en el mundo han agotado ya la paciencia respecto a la posición iraquí. Irán anunció que mantendrá neutralidad en caso de un conflicto entre sus tradicionales enemigos, Irak y los Estados Unidos. En Irak continúan los preparativos para una posible guerra después del 15 de enero, y se emitieron instrucciones ordenando la movilización de todos los jóvenes mayores de 17 años. El rey Hussein de Jordania inicia mañana una gira por las capitales europeas en un nuevo intento por lograr una fórmula que permita una solución pacífica del conflicto del Golfo Pérsico. Medios de las Naciones Unidas consideran que el líder iraquí Saddam Hussein tratará de gestionar algún tipo de negociación de último minuto para evitar ser atacado. Las puertas de la diplomacia no están cerradas en el conflicto del Golfo Pérsico y aparentemente se están recibiendo indicios de que Irak está dispuesto al diálogo, dijeron medios occidentales. Así es que el secretario de Estado James Baker se prepara para una nueva visita a la región antes del 15 de enero, cuando se vence la fecha para que Irak se retire de Kuwait. La visita, dijeron medios diplomáticos, incluirá una escala en la Arabia Saudita. Esto le permitirá a Baker estar cerca del teatro de los acontecimientos si es que se concreta la oportunidad para un diálogo con Irak. Medios de las Naciones Unidas consideran que Saddam Hussein tratará de realizar algún tipo de gestión de último minuto para evitar la acción de la fuerza multinacional desplegada en el Golfo Pérsico. 1990 fue un año que no van a olvidar los ciudadanos estadounidenses, y todo esto debido a la crítica situación económica. El año 1990 ha estado rodeado de turbulencia e incertidumbre en los Estados Unidos, una recesión con el peligro de guerra. El sector más afectado ha sido el de los bienes raíces, con creciente número de hipotecas impagas, más del 7%. Además, la industria de la construcción sufrió una contracción muy importante, así es que la venta y las construcciones de viviendas cayeron al nivel más bajo en 8 años, y recién ahora se ven algunos indicios de leve recuperación. Citibank, el banco más grande de la nación, ha tomado medidas de austeridad, lo mismo que otros bancos con sede en Nueva York. Esto significa despidos, reducciones de gastos y aumentos en los derechos por servicios bancarios. Por ejemplo, un latinoamericano que desea enviar un giro internacional a su familia tiene que pagar $10 de comisión a partir del 1 de enero, en lugar de los $5 que se cobraban hasta ahora. El clima de incertidumbre ha afectado seriamente a las tiendas, que han sufrido una mala temporada navideña, que es la más clave del año. Las cadenas de tiendas de precios moderados o los centros de la moda en el corazón de Manhattan tuvieron ventas iguales o algo menores que las del año pasado en volumen de dólares, pero con una inflación del 5% anual,
No incrementar las ventas en realidad significa perder terreno y perder dinero. Mucho gira en torno a la incertidumbre sobre lo que pasará en el Golfo Pérsico, si habrá guerra o paz, y los suministros de petróleo. Las informaciones son contradictorias y nadie sabe cuál será el próximo paso que dará Saddam Hussein. Sin embargo, el año se cierra con un incremento en el despliegue bélico y ciertos indicios de que puede haber un gesto sorpresivo para una gestión de paz. Vamos ahora con Pilar de la Torre, quien tiene más noticias. Gracias, Amador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año. George Bush, presidente de los Estados Unidos, dijo que algunos sectores de su país están sufriendo claramente los efectos de una recesión. Sin embargo, afirmó que será ligera y acabará dentro de no muchos meses. El mandatario estadounidense indicó que si hay guerra en el Golfo Pérsico, espera que acabe en pocos días. Asimismo, indicó que es probable que se postule para un segundo término presidencial y cree que será la mayor lucha de su vida. Por otra parte, George Bush indicó que los problemas del presidente soviético Mikhail Gorbachev van en aumento. 5 pacifistas lograron burlar las medidas de seguridad de la base estadounidense de la localidad de Newport, en Inglaterra. Los pacifistas protestaron por el papel de Estados Unidos ante una posible guerra en el Golfo. 5 pacifistas lograron burlar las medidas de seguridad de la base estadounidense en la localidad de Newport, Inglaterra, y penetraron en el depósito de municiones, donde pintaron consignas de protesta por el papel de Estados Unidos en una posible guerra en el Golfo, antes de entregarse a funcionarios del Ministerio de Defensa. Mientras tanto, el gobierno inglés parece enfrentarse al primer caso de objeción de conciencia relativo al conflicto. Un enfermero convocado obligatoriamente para prestar servicios en el Golfo se ha negado a obedecer la orden y ha declarado que aceptará ir a prisión más bien que participar en una guerra que no le concierne. Este caso será probablemente una prueba respecto a la actitud de los tribunales ingleses en la materia. Durante 1990, la Cruz Roja Internacional tuvo una intensa actividad en todo el mundo. En América Latina, su participación fue muy importante. 1990 ha sido, una vez más, un año de grandes actividades para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ya se trate de los hospitales de cirugía de guerra en Afganistán y Pakistán, de los refugiados en Sri Lanka, de la repatriación de prisioneros de guerra entre Irán e Irak, etc. América Latina, en principio, es una región donde no hay una guerra oficial. Christian Sutter, usted es uno de los responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja para América Latina. ¿Qué actividades lleva a cabo esta organización humanitaria en aquella región? Yo quiero decir que tenemos una presencia permanente en algo como 8 países de Centroamérica y de Latinoamérica, América del Sur. En el año 90 y especialmente hemos desarrollado actividades importantes en El Salvador, donde tenemos 27 delegados suizos, y en Nicaragua, aunque la situación se está cambiando en una situación de paz o de no conflicto, también en el sur principalmente tenemos una gran delegación en Perú, que está ampliando sus actividades, contando con 25 delegados este año, que se van a pasar a 35 el año próximo. Y también en Colombia, donde existe una situación bien difícil, y principalmente. Pero tenemos presencia también en Argentina, en Chile, tenemos trabajo en Haití, en Surinam, en Ecuador, en Costa Rica, en Guatemala, etc. Ahora bien, la actividad del Comité Internacional de la Cruz Roja no se reduce a la atención de heridos, de guerra o de conflicto. Yo prefiero decir que el CICR tiene como principal actividad ayudar a todas las víctimas de un conflicto armado, que sea internacional o interno. Las víctimas pueden ser heridos, que sean militares o civiles, o es en general la población civil, que nos preocupa más que todo. En todo caso, hay una cosa que atrae mucho la atención y es la neutralidad, el espíritu neutral de sus actividades. ¿En qué consiste? La neutralidad para el CICR lo permite ganar la confianza de todas las partes en un conflicto, que sea del gobierno
o que sea de la oposición armada, y también de las víctimas que asistimos. Cuando visita una prisión en un país, visita por primera vez un detenido que nunca ha escuchado sobre el CICR, la neutralidad, cuando es bien explicada, permite ganar una confianza y establecer una relación, y es la condición sine qua non para nosotros para desarrollar nuestras actividades. Ese es el documento histórico de ECO. De más de 34 años, el lunes 20 de enero, Donald Trump juró como nuevo presidente de Estados Unidos en una ceremonia en la rotonda del Capitolio. Vamos con el reporte de Fernando Muñoz. En uno de los días más fríos de Washington, D.C., Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos. La primera parada de Donald y Melania Trump fue en la iglesia episcopal de St. John's. La pareja participó en un servicio religioso. Más tarde, los Trump llegaron al pórtico de la Casa Blanca, donde los esperaban los Biden. En la Casa Blanca, como marca la tradición, ambas parejas compartieron un té. A las 10:37, hora de Washington, Joe Biden y Donald Trump partieron a bordo de la Bestia con dirección al Capitolio. En esta ocasión, la ceremonia de investidura fue en la rotonda bajo la cúpula del edificio del Congreso. Al mediodía, hora local, Donald Trump se convirtió de nuevo en el presidente de los Estados Unidos tras jurar el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ya como el presidente número 47, Donald Trump inició su discurso inaugural, que duró 30 minutos. Su mensaje lo centró en la agenda que seguirá su gobierno, además de las órdenes ejecutivas que firmaría el mismo día de la inauguración de su administración. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Tras concluir el discurso, Trump se dirigió a las oficinas del Senado, firmó nominaciones y proclamaciones de su gabinete. Al finalizar, el presidente se unió al ya tradicional almuerzo presidencial en el Salón de las Estatuas del Capitolio. Después, pasó revista a las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Trump llegó al estadio Capital One Arena, donde lo esperaban más de 20,000 asistentes. Al frente de la multitud, Donald Trump encabezó el desfile inaugural. A las 18 horas con 20 minutos, hora de Washington, el presidente Trump dio su discurso final del día y culminó el evento en el Capital One Arena con la firma de algunas órdenes ejecutivas. Entre las principales se encuentran detener 78 medidas ejecutivas de la era Biden y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Fernando Muñoz, Noticias NM+.
Ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin envió sus felicitaciones, afirmando que está abierto al diálogo sobre Ucrania para lograr una paz duradera. Esto a casi 3 años de iniciado el conflicto. El jueves, el gobierno ruso dijo estar abierto a un diálogo con el presidente Donald Trump, un diálogo en pie de igualdad y mutuamente respetuoso. Además, el Kremlin instó a Estados Unidos a iniciar lo antes posible un diálogo para el desarme nuclear, dijo el viernes el vocero Dmitry Peskov. Al asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dijo que podría aplicar aranceles de 25% a importaciones de México y Canadá. En respuesta, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que habrá una fuerte respuesta si Trump impone estos aranceles. Agregó que la respuesta de Ottawa será robusta, rápida y medida. President Trump said that he wants to usher in a golden age for the United States. That will require more steel and aluminum, more critical minerals, more reliable and affordable energy, more of everything to run the U.S. economy full steam ahead. Canada has all those resources, and we stand at the ready to work with the United States to create a booming and secure North American economy. El Papa Francisco animó al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a construir una sociedad en la que no haya cabida para el odio, la discriminación o la exclusión. Esto en un mensaje enviado antes de la toma de protesta, con motivo de su investidura como 47º presidente de los Estados Unidos de América. Le envió un cordial saludo y le aseguro mis oraciones para que Dios omnipotente le conceda sabiduría, fuerza y protección en el ejercicio de sus altas funciones. Así lo escribió el pontífice en el mensaje difundido por la Santa Sede. Francisco animó a Donald Trump para que a su regreso a la Casa Blanca se inspire en los ideales de su país, que considera una tierra de oportunidades y de acogida para todos. Hubo otras reacciones por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Irán declaró que espera que la nueva administración estadounidense adopte enfoques realistas sobre Teherán y muestre respeto por los intereses de los países de la región. Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Bakel. En Siria, el nuevo dirigente Ahmed al-Sashah felicitó a Donald Trump y dijo confiar en que traerá paz a Medio Oriente y que restaurará la estabilidad en la región. El gobierno sirio busca apoyo financiero para reconstruir el país después de 13 años de guerra civil. La Unión Europea está preparada para defender sus intereses económicos si fuera necesario. Así lo aseguró en Bruselas el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis. Ante los señalamientos de Donald Trump, el funcionario reiteró que la Unión Europea apostará por trabajar juntos con la nueva administración y estimó que esa colaboración debe extenderse también a la respuesta ante la agresión rusa a Ucrania. El Senado de Estados Unidos confirmó el lunes al senador republicano Marco Rubio como secretario de Estado del presidente Donald Trump. La mayoría del Senado respaldó a Rubio poco después de que superara con éxito su audiencia de confirmación. El nuevo responsable de la política exterior de Estados Unidos tomó protesta el martes ante el vicepresidente J.D. Vance en una breve ceremonia, donde recordó las prioridades del gobierno de Donald Trump. President Trump was elected to keep promises, and he's going to keep those promises. And his primary promise when it comes to foreign policy is that the priority of the United States Department of State will be the United States. It will be furthering the national interest of this country. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, Israel comenzó la liberación de presos palestinos. Regresamos con todos los detalles a ECO. Estamos de regreso y ya se lo adelantaba, Israel liberó el lunes al primer grupo de 90 presos palestinos, la mayoría mujeres y niños. Así lo confirmó el Servicio de Prisiones israelí. La liberación es parte del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza que entró en vigor el pasado domingo. Previamente, Hamás dejó en libertad a 3 rehenes israelíes. Este fin de semana se esperan más liberaciones por parte de Hamás. En Gaza, más de 200 camiones cargados con ayuda humanitaria y con combustible pudieron ingresar el lunes a territorio palestino en el marco del alto al fuego alcanzado entre Hamás e Israel. Los camiones provenientes de Egipto cruzaron los pasos fronterizos de Al-Auya y Kerem Shalom.
De acuerdo con las autoridades, un total de 630 camiones entraron ya a Gaza durante el primer día de alto el fuego. En Turquía, el Hotel Grand Kartal, ubicado en un centro vacacional de esquí de Kartalkaya, se incendió. Tuvo un saldo de 76 huéspedes muertos y 51 lesionados. Se encontraba al 90% de ocupación. El fuego comenzó en el cuarto piso de las instalaciones, donde se ubicaba el restaurante, y las llamas se extendieron rápidamente. Decenas de personas quedaron atrapadas y los cuerpos de rescate actuaron lo más rápido posible, pero el incendio tardó 10 horas en ser sofocado. Ya hay 9 detenidos y una investigación en curso, de la que habló el presidente Recep Tayyip Erdogan. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Y ahora vamos a Ucrania, y es que el ejército ruso afirmó al inicio de la semana haber conquistado 2 localidades en el este de Ucrania, una de ellas a 6 kilómetros al sur de Pokrovsk, ciudad clave para la logística de las fuerzas ucranianas. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había tomado el control de Shevchenko, así como de Novoye-Gorivka, un pueblo de la región de Lugansk. El viernes Rusia informó que había derribado 120 drones ucranianos en 2 regiones. Ucrania reportó que sus fuerzas antiaéreas derribaron el pasado lunes un total de 93 drones lanzados desde Rusia. Otros 47 aparatos se perdieron en algún punto durante el ataque y 2 más pudieron regresar a suelo ruso. Y antes de despedirnos, con un jardín repleto de flores, se festejó el martes el Día del Tulipán en Ámsterdam, en Países Bajos. Más de 200.000 ejemplares de todos los colores tapizaron la Plaza de los Museos en el corazón de esta ciudad. Los asistentes se congregaron para poder llevarse a casa alguna de las flores exhibidas. Vea. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana.